Dignidad es esa cualidad de las personas con la que demuestran que son sensibles a las ofensas, a los desprecios, a las humillaciones o a las faltas de consideración. Es la actitud de quienes no quieren tolerar los abusos contra ellos, la actitud de las miles de personas que el pasado sábado llenaron las calles de Madrid procedentes de todas las partes del país con los pies y con el orgullo hinchados para reclamar pan, trabajo y techo, para gritar bien alto el desacuerdo frente a las políticas que les han robado los derechos sociales a ellos y a sus hijos y que exigen con urgencia una transformación social. Dignidad es lo que tienen esos padres y madres que se rascan los bolsillos y los sesos sin que nadie les vea para ver cómo le pagan la escuela o la universidad del 3+2 a sus niños, los que hacen las maletas con varios títulos bajo el brazo para irse en busca de oportunidades, los que llevan años llamando a puertas a ver si alguien les da un trabajito, los que lo tienen y siguen siendo pobres, las mujeres que son cabezas de hogar dentro y fuera de sus puertas y los que, a pesar de todo, siguen poniéndole buena cara al mal tiempo. Dignidad es lo que tienen los que se ponen de forma desinteresada delante de una máquina excavadora para evitar que dejen a una abuela en la calle sin tener dónde meterse y los que, a pesar de una ley mordaza que se aprobará esta semana, ponen sus ojos ante situaciones de injusticia para que todos seamos testigos de la falta de humanidad de una clase política que, cuando las cosas fallan, lo que hace es mirar para otro lado, hacia el suyo. Hoy empezamos este programa hablando de la lección que nos han dado de nuevo las marchas de la dignidad, porque qué duda cabe que a los que formamos parte de este proyecto tampoco nos gusta un pelo la humillación. Bienvenidos a La Tuerca. Mientras la gente de las marchas de la dignidad llegaba a Madrid desde todos los puntos del país, también desde Andalucía, otros muchos estaban pendientes de cómo se desarrollaban las primeras elecciones autonómicas que han inaugurado el año electoral. Hoy haremos un repaso de los resultados que han cambiado la composición del Parlamento. Todos los esfuerzos a partir de ahora se pondrán en los nuevos encuentros con las urnas que tendrán lugar en mayo y en el resto de autonomías y municipios. La joya de la corona, Madrid. Hoy analizaremos unas elecciones que pueden marcar el cambio a nivel estatal y, por último, miraremos a Francia para conocer el resultado de las elecciones departamentales. Bueno, pues traemos otra vez un martes más una cantidad de temas intensos como el año que se nos viene por delante y que ya comenzó este domingo. Para hablar de todos estos temas tenemos, como siempre, una mesa estupenda con nuevas caras. Además, esta vez tenemos en un primer lugar a François Reyes del Front de Gauche. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos vas a arrojar un poco de luz sobre lo que está pasando en Francia, ¿verdad? Intentaremos. Eso espero. Tenemos con nosotros también a Beatriz Galeana, candidata de Madrid por el Cambio, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Rocío Monasterio, de la candidatura por las municipales de Madrid de Vox. Correcto, buenas noches. Bienvenida, bienvenida, un placer tenerte con nosotros, claro que sí. Mismo digo. Tenemos también aquí a mi izquierda, a mi lado, a Nacho Murgui, candidato de Más Madrid para las primarias de Ahora Madrid, ¿no? Que se abren ya esas votaciones en 0, sí, enseguida, el día 25. Bueno, estaremos pendientes, que seguro que trae muchas buenas noticias. Tenemos también, por último, no menos importante, a Jorge Rochet, de la coordinadora de las marchas por la dignidad. Eso es. Muy buenas noches. Vamos a empezar Buenas noches. contigo porque, Jorge, nosotros siempre los martes comenzamos este programa con un espacio dedicado a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de lo social y, bueno, como vamos a obviar que este sábado pues se llenaron las calles de Madrid de gente procedente de todas partes para pedir algo tan simple y tan básico como el pan, el trabajo y el techo, ¿no? Tenemos la experiencia de la organización, muchos hemos estado este fin de semana fuera por el tema de las elecciones andaluzas y nos lo hemos tenido que perder, pero bueno, en mi cabeza desde luego no se me olvida lo que significó el año pasado. Y bueno, te traemos para que nos hagan una especie de valoración, ¿no? Porque a pesar de la lluvia y a pesar de estas elecciones en Andalucía, los resultados han sido muy positivos, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que estamos bastante contentos con cómo han salido las marchas, ¿no? Es decir, perdón, un año después del gran éxito que significó el 22M, ¿no? Donde más de 1 millón de personas salieron a la calle y se movilizaron por todo el Estado. Bueno, pues un año después se vuelve a Madrid porque los motivos que propiciaron lo que fue la movilización del año pasado no solamente no se han ido, no solamente han dejado de existir, sino que se han incrementado, ¿no? Siguen los recortes, siguen los ataques a los servicios públicos, siguen los desahucios, sigue la gente viviendo bajo el umbral de la pobreza y por lo tanto sigue habiendo muchísimos motivos para seguir saliendo a la calle, ¿no? No salís solamente a la calle en contra de las políticas de Mariano Rajoy, que me imagino que también acaparan evidentemente gran parte de esa protesta, sino que también miráis un poco para afuera, ¿no? Relacionáis todo esto con los gobiernos del color que sea,
que se dejan llevar un poco por las imposiciones de la troika, ¿no? Claro, es decir, nosotros salimos a la calle contra una serie de políticas, las aplique el gobierno que las aplique, es decir, contra el gobierno de Mariano Rajoy o contra el gobierno del PSOE, contra el gobierno que aplique una serie de políticas que somete a la mayoría de la población a la pobreza, que somete a la mayoría de la población a vivir en una situación de absoluta precariedad, mientras se siguen propiciando que los grandes banqueros, que los grandes directivos de las grandes multinacionales sigan cobrando muchísimo dinero, ¿no? Ahora hoy en las movilizaciones que ha habido con lo de Telefónica, ¿no? que el presidente ganaba no sé cuántos decenas de miles de euros al día, ¿no? Es decir, una auténtica barbaridad para cómo vivimos la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, evidentemente es contra los gobiernos de este país, pero también contra la troika, o como se llame ahora, pero desde luego contra esas instituciones que imponen que es primero pagar la deuda a los grandes inversores, que no son precisamente gente que necesite el dinero, ¿no? Y que quieren, en vez de cobrar el 3%, quieren el 6%, y se quita de las pensiones o se quita de la educación, ¿no? Mencionabas a la gente de Telefónica, ahí abajo los tenemos y los estamos escuchando, la marea azul, ¿no? Dice que son, así se hace llamar. Me gustaría preguntarte por la organización, porque bueno, es evidente que se ha hecho de una forma pacífica, que la organización ha estado correcta. Creo que no habéis tenido ningún tipo de problema ni de molestia para el despliegue policial que hubo al final, ¿no? No sé si contabais con eso o no. No, vamos a ver, las marchas nosotros las concebimos como una movilización pacífica, ¿no? Porque planteamos que es una movilización masiva en la que queremos que participe la mayoría social, que es la que estamos afectados por las políticas que impone este gobierno, o como antes decíamos, no solo este gobierno, sino todos aquellos que prefieren que la riqueza del país vaya para los grandes poderes económicos frente a la mayoría social, ¿no? Entonces, bueno, pues el carácter de las marchas es pacífico porque somos más, es decir, porque nosotros no necesitamos ser violentos y porque además los que imponen la violencia son ellos, ¿no? Es decir, los violentos son los que al final van a tu casa y te sacan de tu casa delante de tus hijos, porque resulta que ahora te cuentan que tú tenías que haber previsto que te iban a echar del trabajo, ¿no? Es decir, los banqueros no preveyeron la crisis y entonces pues los pobres hacían inversiones sin saber porque no eran responsables, pero resulta que tú, que simplemente habías soñado con un gran lujo, ¿no? Como era tener una casa, ¿no? Pedazo de lujo, pues resulta que sí, ¿no? Que tenías que haberlo previsto, que te iban a echar del trabajo y que lo que supuestamente ibas a poder pagar, pues en principio hasta el final, pues resulta que ahora ya no podías, ¿no? Mientras algunos hacían negocio. Entonces ahí es donde está la violencia, ¿no? La situación de este país ahora mismo yo creo que es muy violenta y no es precisamente la que se provoca ahí, ¿no? La delegación del gobierno, es verdad que la movilización se desarrolló totalmente pacífica hasta el final, ¿no? Y yo creo que estos hechos al final se acaban provocando siempre porque interesa desviar la atención, ¿no? No interesa que se hable de los motivos por los cuales se hace la movilización, no interesa que se hable de las cientos de miles de personas que salieron a la calle, de la gran movilización que hubo en todo el Estado, sino que se prefiere que los titulares de los telediarios pues sean que si violencia o no, y entonces, pues qué casualidad, siempre en estas movilizaciones empieza el telediario a las 8:30, a las 9, y resulta que poquito antes pues aparece, no se sabe cómo, ¿no? Algunos que luego se identifican como compañeros con su capucha, ¿no? Montando altercados, ¿no? O sea, que no se sabe muy bien de dónde surgen siempre esos conflictos. Lo que está claro es que al final un saldo de 17 detenidos es un saldo alto, incluso 3 menores. Todavía tenemos en la cabeza la actuación de la delegación del gobierno de Cristina Cifuentes el año pasado y se vuelve a repetir. Vosotros tenéis claro que la movilización tiene que ser en la calle, que es el espacio que debe darse para lograr una transformación social, y así lo vais a seguir haciendo, ¿no? Sí, por supuesto, porque pensamos que es que el cambio solo va a ser real si se da en la calle. Es decir, cuando llega esta crisis, que lo llaman, ¿no? en el que cogen y de repente, ¿no? Pues nos habían engañado pensando que íbamos a tener trabajo, aunque fuera precario, ¿no? Y que la vida iba a seguir como estaba, pues resulta que no, ¿no? Resulta que nos empiezan a recortar, resulta que ya no hay dinero para tanto, resulta que nos acusan de que vivimos por encima de nuestras posibilidades simplemente porque queríamos tener una casa, porque queríamos tener un ocio, ¿no? Porque eso también es otra cosa que nos acusan a veces, ¿no? Es que claro, si no tienes dinero, ¿qué haces tomando cañas, ¿no? Y es como, bueno, es que tenemos derecho también al ocio, ¿no? No solamente algunos han nacido para vivir y otros hemos nacido simplemente para trabajar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Y tenemos derecho a tener una sanidad y tenemos derecho, y además hay recursos, la economía tiene recursos suficientes para ello, ¿no? Y el problema es que cuando todo eso se empieza a quitar de en medio,
pues los grandes poderes, ¿no?, intentan hacer una interpretación concreta de la crisis, ¿no?, y nos intentan culpabilizar, ¿no? Cuando tú te quedas de repente que no puedes pagar, parece que resulta que la culpa era tuya, ¿no? Cuando resulta que la sanidad ya no es universal y entonces ya no puedes ir para las cosas que necesitas y tienes que endeudarte, pues resulta que la culpa era tuya, ¿no? Entonces, donde se rompen esas culpas, donde realmente encuentras a iguales como tú, donde realmente trabajamos codo con codo y nos damos cuenta de quiénes somos y qué intereses comunes tenemos, es en la lucha, ¿no? Es donde yo creo que construimos una interpretación real de los hechos. Y confrontar contra los intereses de esos que en vez de ganar el 3% quieren ganar el 6 o el 8, aunque eso signifique que mueran personas y que mueran niños y que haya pobreza a todos los niveles, pues eso solo nos damos cuenta cuando nos organizamos, cuando debatimos, cuando construimos colectivamente, cuando nos encontramos. Y yo creo que eso solo se da en la movilización, ¿no? Si no, nos van a atacar y van a intentar dividirnos y que nos peguemos entre nosotros, algo muy típico a lo largo de la historia, ¿no? Jorge, si te parece, en relación a lo que estás diciendo, y así abrimos un poco el debate con los demás invitados, este jueves se va a aprobar la ley Mordaza, la tercera ley Mordaza, porque primero vino la reforma de Gallardón, luego vino el pacto antiterrorista, ahora viene la ley de seguridad ciudadana, en fin, pues son leyes construidas para silenciar esas movilizaciones en la calle, ¿no? Esto se está haciendo a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que esto no se puede hacer, la ONU también lo dice, pero aún así nuestro gobierno insiste. ¿Creéis que tenemos más seguridad o no tenemos más seguridad aplicando este tipo de leyes? Empiezo contigo si quieres para contestar y abrimos el debate cuando queráis. Vale. No, yo creo que evidentemente no tenemos más seguridad, es decir, el que tú no puedas fotografiar a un policía en una movilización no te da más seguridad. Es decir, lo que hace es que no puedas denunciar cuando ese policía se está sobrepasando. El que tú no puedas denunciar toda una serie de hechos no te da más seguridad. Es decir, y esto está denunciado, como tú bien decías, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, España ya ha tenido la triste noticia en otra ocasión de tener un apercibimiento por parte de la OSCE por no dejar entrar a sus observadores a España, ¿no? Es decir, ¿por qué surgen este tipo de leyes? Bueno, pues porque en los momentos donde se incrementa la lucha y la movilización social, pues lógicamente eso permite ir construyendo esa oposición y para evitarlo, pues lo que se intenta reprimir. Sí, bueno, yo un poco en la misma línea. Creo que el instaurar por sistema la política del miedo, del control, hacer creer a la población que hay un problema de conflicto social en términos violentos permanente, que es la excusa que llevan aplicando sistemáticamente, solo lleva a, bueno, lógicamente a una falta de democracia. O sea, la ley antimordaza parece algo, vamos, completamente desmesurado. Para un desahucio que sea motivo, ¿no?, de delito parece una cosa bastante vamos, que cualquier persona que entienda los derechos humanos como base fundamental de una sociedad sana entiende que ese tipo de represiones no se pueden dar. Fotografiar a un policía, no querer identificarse en determinado tipo de situaciones, bueno, pues parece que no es muy democrático, y creo que es la política sistemática y va mucho en la línea de cómo terminan las manifestaciones, ¿no? Intentar siempre sacar en los medios de comunicación que hay unos disturbios, que las personas que ocupamos las calles somos violentas, que queremos perturbar la sociedad en general, cuando es todo lo contrario. Lo que queremos es justamente hacer una sociedad mucho más justa y mucho más pacificada, ¿no? Creo que Jorge lo ha explicado de maravilla. Cuando entra un policía a sacar a una familia de sus casas, pues parece obvio que eso es lo que rompe la paz, ¿no? Entonces, bueno. François, me gustaría preguntarte tu percepción, porque teníamos hace pocos meses a nuestro presidente en Francia en las manifestaciones de Charlie Hebdo defendiendo la libertad de expresión. Yo no sé si tú ves que es una doble vara de medir, porque por lo que defendía a lo mejor aquí no se está aplicando de la misma forma, ¿no? Efectivamente, bueno, él estaba en una parte de la manifestación, pero no estaba con la gente, porque los jefes de Estado curiosamente manifestaron aparte, ¿no? Dicen por razones de seguridad otra vez. Yo, para ir en el sentido de lo que se ha dicho, nosotros utilizamos una palabra en el Front de Gauche que es el austeritarismo. Nosotros hemos fundado ese neologismo porque es curioso que en todos los países de Europa al final los recortes y la austeridad van de la mano con políticas autoritarias, ¿no? Y las hemos visto tanto aquí en España
como en Grecia o también en Francia, infelizmente de la mano de un gobierno que se dice de izquierdas, pero que ha reprimido, ha habido manifestaciones contra, por razones ecologistas, que es un tema que es muy importante en Francia, y hubo un muerto porque la solución fue también una solución de violencia. ¿Y eso por qué? Porque, como lo ha dicho muy bien Jorge, la movilización social es la que da miedo. Es desde la calle que se construye el cambio. No solo hay opciones políticas, pero también la movilización social forma parte de la correlación de fuerza que es necesaria, y eso es lo que da miedo a los que mandan y tienen las riendas, y yo creo que hay que seguir exigiendo que se mantengan los derechos. Rocío, no sé qué opinión tiene Vox de todo esto. Me gustaría conocerla porque estamos cada vez conociendo un poco más vuestro programa, ¿no? Verás, Vox empatiza con el sentimiento que hay en la sociedad de que hacen falta medidas para dar una solución a todos estos problemas. Efectivamente, la gente tiene que tener una vivienda digna y tiene que tener empleo y tiene que tener capacidad de progresar, ¿no? Entonces, en el análisis y en el diagnóstico de la situación estamos de acuerdo. Lo que yo creo, y además me gusta la movilización de la gente, yo creo que una sociedad que no se moviliza es una sociedad que está muerta. Entonces me encanta ver a la gente movilizada, me encanta. Ahora bien, yo creo que a la gente hay un momento ya que le tienes que dar propuestas. Vosotros habéis visto con la Marcha por la Dignidad como habéis pasado de 1 millón a 12.000, no sé si es que era sábado o era el puente de San Juan, no entiendo muy bien, pero siendo la causa tan loable y tan, a mí de verdad, muchos de los frentes que defendéis los suscribo, algo está pasando, quizás no tenéis propuestas que ofrecerles a la gente porque la gente se está desmotivando. Entonces yo lo que creo es que a toda esta gente lo que hay que darle es una solución, es darle una solución a sus problemas. Y en Vox lo que venimos es a dar soluciones. Entonces, venimos a contar cómo se genera empleo, venimos a intentar dar una solución habitacional, venimos a contar, hemos hecho un programa social que tiene 150 páginas que habla del combate a la pobreza, de cómo se combate la usura, de cómo se pueden mejorar las condiciones de las familias, de los mayores, entonces todo eso lo tenemos en cuenta, pero creemos que es muy importante las propuestas, si no la gente se desmotiva al final, que yo creo que es lo que está pasando un poco con vosotros. El otro día un compañero vuestro, el 14 de enero, en una entrevista, hablando de las marchas de la dignidad, decía que había que subir el tono de las manifestaciones y el tono para presionar. Oye, ¿es necesario realmente? O sea, yo de verdad creo que hay que salir a la calle, pero a mí el concepto de lucha de clase, lo he dejado ya muy atrás, me suena a la época de mis padres o de mis abuelos. Entonces, me hace mucha gracia esta defensa de la dignidad, pero no os veo manifestándoos cuando resulta que le ponen la ley Mordaza a los venezolanos, o cuando a nosotros los cubanos no nos dejan salir y tenemos que salir en balsa, porque yo no tengo visado de salida de Cuba. Y a mí, si vuelvo a Cuba, probablemente me encarcelan. Bueno, pero es que somos españoles, vivimos en España y creo que tenemos muchos temas que debatir aquí. Yo sí hablo de todo amiga eso. Rocío, y os veo que vosotros, cuando habláis de dignidad, os olvidáis de hablar de los derechos de los cubanos a poder expresarse, a poder salir de su país, o de los venezolanos a tener una manifestación en que no les acribillen. Y ahí nos veo defendiendo. Entonces yo sí estoy de acuerdo con defender la dignidad de todos esos frentes, pero en todos los casos, no solo en algunos. O sea, yo creo que tenemos que ser coherentes con el discurso que hacemos, y efectivamente suscribo un montón de cosas de las que decís, el diagnóstico completamente, pero habrá que dar propuestas y habrá que defender eso en todos los casos, la libertad y la dignidad siempre. Rocío, cuando hagamos una tuerca de información internacional, yo ya te dije que hablaríamos contigo, te invitaríamos, pero por favor... Ese tema nos ha gustado. No, a mí me encanta, hacemos una tuerca sobre información internacional cada 2 por 3, o sea que no te preocupes que habrá tiempo para eso. Me gustaría saber pero vuestra opinión. estamos hablando de la política nacional, que hay muchas cosas de las que nos gusta debatir, Nacho. Bueno, yo creo que la aprobación de la ley Mordaza es coherente con esa concepción de la economía, ¿no? Con esa concepción de quienes se dicen liberales y sin embargo utilizan todos los poderes políticos y todos los poderes del Estado para favorecer el ejercicio de sus negocios, pasando por encima de lo que ellos consideran obstáculos, que no son otra cosa que los derechos sociales de las mayorías. Es decir, legislan a la carta. La ley Mordaza, la denominada ley Mordaza, es por ejemplo coherente con la ley del suelo en la Comunidad de Madrid, hecha a la carta de los intereses de los grandes promotores inmobiliarios y de los propietarios del suelo, ¿no? Pues la ley Mordaza está hecha a la carta de unas necesidades que va planteando la aplicación de unas políticas que cada vez cercenan más los derechos sociales y generan una situación de ingobernabilidad y de inseguridad cada vez mayor. Y no digo inseguridad porque la reacción de la población genere
inseguridad en la población. Lo digo porque es la reacción de los gobernantes, cada vez metidos en una espiral de este tipo, de legislar a favor de los intereses de una minoría muy privilegiada, la que genera esa sensación de inseguridad. Te genera sensación de inseguridad cuando no tienes empleo o tus condiciones de empleo cada vez se precarizan, cuando tus condiciones de trabajo cada vez empeoran, cuando te ves en el peligro de ser puesto literalmente en la calle porque has perdido el trabajo y no puedes afrontar el pago de una hipoteca, y aquí no se aplican las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que prohíbe desahuciar a alguien sin tener una alternativa habitacional. Te ves presa de la inseguridad cuando no tienes equipamientos suficientes que te garanticen el acceso al derecho a la sanidad, etcétera, 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 a la educación, etcétera, etcétera. Yo creo que esa sensación de inseguridad es la que sufrimos, esa es la seguridad que primero hay que ofrecerle a la gente, y no la seguridad de unas minorías de que van a poder legislar y aplicar leyes y medidas contra los intereses de la mayoría de la población, y que van a tener por la fuerza la posibilidad de acallar las voces de protestas que eso suscite, ¿no? La ley Mordaza no es más que otra ley que demuestra cómo se está legislando a la carta de unos intereses de una minoría. Jorge, te voy a dar el derecho a réplica porque evidentemente te han señalado mucho, te dejo que contestes, nos das un breve calendario de qué movilizaciones tenemos pendientes, ¿vale? Muy breve. Yo creo que en todo caso habría que hablar de 25.000 a 12.000 si cogemos los datos de la delegación del Gobierno, ¿no? Yo creo que si cogemos los datos, que yo creo que son bastante más realistas, pues el año pasado hubo 1 millón de personas, más de 1 millón de personas, este año ha habido cientos de miles, teniendo en cuenta que hay elecciones en Andalucía, que ha pillado un puente y que evidentemente pues todo eso condiciona, ¿no? Nosotros no queremos decir que nosotros le vamos a dar soluciones a la gente. Nosotros queremos que la gente construyamos las soluciones de manera colectiva, que es parecido pero no es lo mismo. Entonces, evidentemente no se trata solo de protestar, no se trata de quejarnos, no se trata solo de reivindicar, sino se trata de abrir espacios en los que la mayoría social podamos colectivamente ver cuáles son las soluciones y por qué esas soluciones que hoy ofrecen unos, pero hace 20 años ofrecían otros y hace 200 otros, no llegan a ponerse en marcha, y por qué cuando un gobierno en un momento determinado intenta aplicar ciertas soluciones, la realidad histórica lo que nos ha demostrado es que lo que suele haber son golpes de Estado, y lo que suele haber es mucho dinero metido por parte de los poderosos para que esas medidas nunca lleguen a llevarse a cabo. Por eso es fundamental para nosotros y para las marchas la organización social, porque es en la organización social donde se resiste, donde se demuestra la fuerza y donde realmente se construyen las soluciones, que es en lo que estamos, ¿no? En construir ese tipo de soluciones, ¿no? Antiguas tenemos muchas cosas en este país, ¿no? Desde la monarquía hasta las dictaduras árabes con las que se reúne el rey y de las que se habla poco en este país, ¿no? O sea que, pero vamos, la lucha es bastante más reciente y sobre todo es cada vez más necesaria, yo creo. Agenda que tenemos desde el 22M, las movilizaciones del 1 de mayo, como una reivindicación fundamental que pretendemos sea unitaria del conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores. Tenemos un festival que se va a organizar en el mes de junio a nivel estatal también, porque no todo es siempre, ¿no? Es reivindicación, pero no solo es movilización, también espacios de ocio que hay que reivindicar. Y luego pretendemos una gran movilización para el 22 de octubre, que se concrete en una huelga general de consumo, etcétera, que sea una gran demostración de la fuerza del pueblo para decirle a gobierne quien gobierne, si no sale lo que el pueblo quiere, tenemos la capacidad de parar el país. Y esa sería un poco la próxima agenda. Aparte de, por supuesto, seguir trabajando en todos los barrios y en todos los pueblos por la unificación y por la confluencia de todas las luchas, de todos los movimientos, porque todas son una, y para ir construyendo esas soluciones y esas alternativas de manera colectiva. Jorge, nuestro más sincero agradecimiento, enhorabuena, que el año que viene volvamos a ver y podamos participar, espero que no coincida con ninguna elecciones y podamos estar ahí por estas lecciones que nos dais siempre de dignidad, esa invitación a que seamos todos un poquito más dignos. Entonces, nada, nuestro agradecimiento. Y aparte quería recordar que me dicen mis compañeros que, bueno, las imágenes que estábamos viendo hasta hace poquito son de nuestra compañera Lituy, que también estuvo aquí hace una semana, porque también tuvo un altercado mientras ejercía su derecho a la información en un desahucio. Y a Mainov, muchas gracias por las imágenes, y nosotros vamos a continuar, lo hacemos hablando de las elecciones en Andalucía y vamos a ver
qué ha pasado y cómo puede afectar a las próximas elecciones autonómicas y municipales por aquí, por Madrid. La decisión de la Asamblea de Izquierda Unida de convocar un referéndum entre su militancia para decidir si seguía o no en el gobierno andaluz fue el argumento que empleó Susana Díaz para disolver la Cámara y precipitar los comicios. El adelanto electoral se conocía la noche del 25 de enero. Casi 3 meses después, ha cristalizado en un Parlamento en el que, por primera vez, van a convivir los partidos viejos y los nuevos y que anuncia el cambio de ciclo que está experimentando la política. El PSOE vuelve a ser primera fuerza en Andalucía y obtiene 47 escaños. El PP logra 33 diputados, 17 menos que en 2012. Podemos, en una comunidad en la que sus expectativas eran moderadas, entra con fuerza y suma 15. Izquierda Unida logra 5, 7 menos que hace 3 años. Y Ciudadanos irrumpe en el Parlamento con 9 escaños. Las reacciones no se han hecho esperar en formaciones como UPyD. 5 de los miembros de la dirección del partido, entre ellos 2 diputados, han abandonado a Rosa Díez ante los evidentes desacuerdos. Hoy, en La Tuerca, analizamos los resultados de las elecciones andaluzas. Bueno, pues ahí estamos. La primera pregunta, dados los resultados, evidentemente creo que tiene que enfocarse sobre la decisión que tomó Susana Díez de adelantar las elecciones y de ver si eso ha sido efectivo o no, ¿no? Parece que sí, François. Para ella sí. Aún así no ha conseguido del todo impedir esa fuerza que está subiendo para romper con el bipartidismo. Es el peor resultado del bipartidismo en Andalucía desde hace mucho tiempo. Y claro, Andalucía es un campo político diferente a otras regiones, creo, donde la gente está más acostumbrada, más fiel, ¿no?, a partidos más clásicos, pero hemos visto que, por ejemplo, Podemos ha surgido con mucha fuerza y yo soy muy ingenuo y sueño he visto una encuesta que decía que si Podemos y Izquierda Unida hubieran salido juntos sacaban 4 diputados más en total. Ya sé que es una idea un poco compleja para que los dos lo acepten. Creo que el resultado es muy duro para Izquierda Unida, que paga un pacto, pero que ha hecho una campaña muy nueva, muy interesante y bueno, a ver si la situación de gobierno minoritario de Susana Díaz permite también presionarla para que de verdad no se siga haciendo lo mismo en Andalucía. Beatriz. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, ¿no?, el Partido Popular sufre el bipartidismo, ¿no?, las consecuencias del bipartidismo y las políticas que se han llevado a cabo lo sufre un poco posteriormente al Partido Socialista, que lo sufren las europeas. Bueno, el Partido Popular empieza a pagarlo con las andaluzas, ¿no?, eso en primer lugar. El Partido Socialista, bueno, pues consigue un resultado en el fondo ajustado, es decir, adelantan unas elecciones para intentar sobrevivir y sobreviven. Sobreviven, pero vamos, que probablemente si las hubieran retrasado, las hubieran llevado a cabo cuando estaban previstos, el resultado hubiera sido muchísimo peor para el Partido Socialista. El Partido Socialista, yo creo que en Andalucía tiene una estructura y una implantación social que no tiene en el resto del Estado, ¿no? No tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid. Yo creo que, bueno, que es el sitio probablemente donde mejor se lleva a cabo, y aún así pues no han podido parar la emergencia de otras fuerzas políticas, ¿no?, que yo felicito, ¿no?, un Parlamento andaluz muchísimo más plural. Sí que es cierto que probablemente, bueno, que Izquierda Unida ha pagado, yo creo que no solamente el pacto, yo creo que también ha pagado otro tipo de... Izquierda Unida de Andalucía ha pagado los platos sucios de otras historias, ¿no?, y creo que, bueno, que lo ha pagado en sus carnes en Andalucía, pero sí que es cierto que, bueno, que se ve, que empieza a ver, ¿no?, que un poco enlazando, ¿no?, con también el tema de las marchas de la dignidad, ¿no?, que toda esa necesidad de un cambio, de trasladar de las calles a las instituciones, todas esas ganas de transformar, en Andalucía ha empezado un poco ahí, ¿no? Quizá hay que darle un pensamiento para ir más lejos, ¿no? Es necesario que esa fuerza acabe culminando, fundamental, entonces a lo mejor hay que darle un pensamiento de cómo hacerlo mejor, más unitario, seguir acumulando fuerza. Es fundamental acumular, ¿no? Creo que yo en general creo que que se está en una buena posición, ¿no?, para empezar a avanzar. Nacho, opiniones hay de todo tipo. Hay quienes piensan que estos resultados se pueden leer en clave electoral. Hay mucha gente que piensa que no. No sé cómo lo ves tú, pero entiendo que Andalucía, además como andaluza, es un microclima que no tiene mucho que ver con Madrid, por ejemplo, ¿no? Es un microclima o un macroclima, pero es verdad que tiene unas características muy específicas. No obstante, creo que lo que han conseguido adelantando las elecciones
es constatar una tendencia. Es decir, puede que se hayan querido dar mucha prisa para que la foto fuera antes y no después, que es importantísimo a la hora de no querer constatar una tendencia, ¿no? Pero, sin embargo, eso se confirma. Es decir, el bipartidismo ha perdido 625.546 votos en total y Podemos ha triplicado los resultados que obtuvo en las elecciones europeas, ¿no? Yo creo que eso deja bien claro que irrumpen nuevas fuerzas políticas, que irrumpe una aspiración democrática del pueblo andaluz, en este caso, y yo creo que va a ser la tendencia en todo el Estado español, y que, bueno, eso lo vamos a ver cómo esa tendencia va a ir en progreso. Es más, los resultados coinciden en buena medida con las encuestas, ¿no? Si se sigue coincidiendo con las encuestas, está claro que la irrupción de esas aspiraciones democráticas va a tener unos efectos bastante elocuentes en lo que se refiere a acabar con la cuestión, al menos del bipartidismo. No obstante, todo esto es un proceso largo, es un proceso que va a tener muchos episodios, hay que abrir muchas puertas todavía, y yo creo que esto, bueno, pues es dar un paso, ¿no? A mí, efectivamente, las elecciones andaluzas me parece un panorama muy interesante de apertura del abanico de opciones que tienen los votantes, ¿no?, que hacía falta. Entonces, a mí me parece enriquecedor. Por otra parte, efectivamente, el trabajo de Podemos o de Ciudadanos a mí me parece admirable. O sea, han sabido edificar en poco tiempo. Bueno, Ciudadanos lleva 8 años, pero Podemos realmente lleva poco tiempo. Me parece admirable el trabajo que se ha hecho de campaña y la capacidad de llegar a unas elecciones y conseguir un resultado bueno. Ahora bien, yo el otro día me miraba los escaños de Podemos más de Izquierda Unida y me daba cuenta que la suma de ambos era el equivalente al que los que consiguieron Izquierda Unida con Anguita en las andaluzas, hace tiempo ya. Entonces, la suma de Izquierda Unida y Podemos en las elecciones andaluzas resulta que ha conseguido el mismo resultado que Anguita en las elecciones andaluzas hace muchísimos años, con lo cual parece ser que lo que ha habido un trasvase de voto de uno a otro, pero realmente el Frente Izquierda no ha conseguido aumentar su electorado. Sí me parece que hay un trasvase claro del PP, el 40% prácticamente a Ciudadanos, que es interesante también, pero no me parece que se haya movido mucho, tanto como creemos, el panorama andaluz, ¿no? Por otra parte, Susana me parece que ha sido inteligente adelantando las elecciones, ha sido una maniobra bastante inteligente por su parte, y también creo que el PP ha abandonado a su candidato en Andalucía, no ha peleado por poner todo el esfuerzo. Y ayer ya veíamos como muchos criticaban a este candidato, entre otros Esperanza Aguirre, que criticaba que hubiera sido designado a dedo cuando ella ha sido designada a dedo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me resultan o sea, incluso el PP analizando a su candidato me resulta surrealista, ¿no? Decía, pero bueno, ¿cómo puede ser esto, no? Que critiquen a este que ha hecho todo lo posible, en mi opinión, con la falta de apoyo que ha tenido del PP, que yo creo que forma parte de una estrategia a largo plazo del Partido Popular de dejar el PSOE Andalucía para luego ir a una coalición PP-PSOE en las generales, que es hacia lo que vamos. Es hacia lo que vamos, con lo cual este bipartidismo puede que esté medio tocado, pero la realidad es que puede que acabe en una coalición PP-PSOE que sea lo que no queremos ver, ¿no? Más de lo mismo. O sea, votar PP va a ser votar PSOE. Habéis dejado muchos frentes abiertos, creo que los podemos ir respondiendo poco a poco. Te voy a dar la réplica, Nacho, pero sí me gustaría ir introduciendo pequeños temas. Corrupción es llamativo, a mucha gente le ha llamado la atención en Andalucía que pese a los numerosos casos de corrupción de la Junta de Andalucía, hoy mismo, ¿no? La jueza ya le daba otro golpe en este sentido, con la imputación de Griñán, de Chávez. Estemos dejando pasar esto, ¿no? Estamos como acostumbrándonos a que existan casos de corrupción y dejándolos pasar o no. Ahí lo dejo para que lo sumes a tu réplica. Vale. Yo creo que no. Es decir, que la ciudadanía ha demostrado que quiere introducir en las instituciones gente que tenga capacidad para fiscalizar y para arrojar luz a la acción parlamentaria. Y yo confío en que, bueno, las nuevas fuerzas políticas emergentes, parte de su trabajo sea ese, no permitir que haya más subidas de sueldo a espaldas del pueblo, no permitir que se siga legislando a la carta, no permitir que se sigan aforando a sí mismos para evitar la acción de la justicia. Yo creo que eso es lo que suponen todos estos votos que han conseguido estas fuerzas emergentes, que han hecho un discurso de regeneración democrática y de combate a la corrupción. Entiendo también
un poco respondiendo a lo que decía Rocío, comparando los resultados de Izquierda Unida y de Podemos con los que obtuvo en su momento, ya hace, ¿no? Ya va haciendo tiempo, Julio Anguita, los 590.000 votos de Podemos no se explican con un trasvase de votos únicamente de Izquierda Unida. Pero reconoces que la suma es la misma. Ni siquiera se explican. No hay un crecimiento brutal del Frente Izquierda. Ni siquiera se explican con los nuevos votantes, ni siquiera se explican con los votos que ha perdido el PSOE. O sea, es decir, para obtener esa cifra, en este caso Podemos ha tenido que obtener votos de los votantes tradicionales del Partido Popular. Es decir, no solo se constata la irrupción o la emergencia de una fuerza, de un proceso creciente de aspiraciones populares democráticas, sino que se constata también que algunas de esas fuerzas tienen un carácter transversal y son capaces de sumar votos de gente que en los parámetros tradicionales en los que se ha venido moviendo la política en este país pues hubiera sido inamovible, ¿no? Yo creo que eso se ha terminado. Eso de los votos propiedad de los partidos políticos y votantes fieles para siempre, eso ya afortunadamente se ha terminado. Y que esas aspiraciones democráticas, bueno, pues de alguna manera ocupan un sector de la población mucho más amplio y responden a criterios distintos a los que venimos acostumbrados a manejar, ¿no? Vamos a hablar también de reacciones. Está claro que el Partido Popular algo debe replantearse después de estos resultados porque, bueno, pues la bajada ha sido importante, ha sido uno de los más castigados. Cuando era una campaña personalizada además en un candidato que pretendía quedarse un poco al margen de la estatal, ¿no? Me gustaría preguntar si creéis que va a hacer algún tipo de valoración o no. Hoy veíamos a Rajoy diciendo que no va a influir para nada en el proceso de las generales ni en el resto de autonómicas, que él va a seguir para adelante. No sé cómo lo veis. ¿Se traducirá ese resultado en el PP? El PP se tiene que ordenar primero. O sea, es que no se sabe. Hay 3 PPs ahora mismo. Hay 3. Entonces, yo creo que el PP ha entrado en una deriva muy peligrosa. Está, de verdad, en franca decadencia. ¿Por qué? Porque ha perdido sus principios y ha perdido los valores. Entonces, cuando un partido pierde los principios por los que luchaba, se deshace como un azucarillo. Y eso es lo que está pasando en el PP. El PP ha sacrificado, abrazó los principios del zapaterismo en todo el tema ideológico, no supo ahí enderezar el rumbo según sus principios y entonces esto le está pasando factura ahora. Y ahora es muy difícil enderezar un tren que va con una inercia difícil de frenar, ¿no? Entonces esto es un trabajo que tenían que haber hecho antes y ahora pues viene una lideresa como es Esperanza Aguirre a hacer de verso suelto, pero oiga, es que eso lo tenía que haber hecho usted antes, no cuando se acercan unas elecciones, ¿no? Entonces el Partido Popular realmente yo, ojalá, de verdad, yo deseo que el panorama político español sea lo más rico posible y que haya muchos partidos representando a todos los, que esté pues Podemos, que esté Izquierda Unida, que esté en el centro izquierda Ciudadanos, que esté en un centro descafeinado el Partido Popular y estemos Vox representando a la derecha. Me parece genial, ¿sabes? Me parece fenomenal. Pero es que el PP no es capaz ahora mismo ni de liderar eso. Está realmente deshecho. Entonces, yo dudo mucho que un líder como un no líder como es Rajoy sepa enderezar el camino tan malo que ha llevado el PP. Lo dudo de verdad y me parece una pena. Yo no soy sospechosa de estar afiliada al PP ni de ser, o sea que, pero no se va a deshacer, yo creo. No veo banquillo para refundarlo ahora mismo. Vea. Sí, no, yo creo que es que el Partido Popular de alguna manera se siente relativamente cómodo, más tranquilo con la emergencia o con la aparición de Ciudadanos, ¿no? De alguna manera sienten que todo el voto que pueden perder, porque hay que entender que lógicamente en un país donde 8 millones, 9 millones, 10, 11 millones de votos de personas han votado en algún momento al Partido Popular, lógicamente han votado en contra de sus intereses. Esto es muy obvio y la historia ha demostrado que han votado, que de alguna manera han sido engañados o hemos sido las personas que votaron alguna vez, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Popular siente de alguna manera, no lo sé, yo no soy del Partido Popular ni estoy cercana, pero bueno, que la aparición de Ciudadanos puede garantizar en algún momento, en algunos espacios, la gobernabilidad del Partido Popular junto con Ciudadanos. Ciudadanos yo no lo situaría en el centro izquierda,
¿no? Creo que es un sumidero. Pone socialdemócrata, partido de... Ya, bueno, yo me he leído tú puedes poner el acta fundacional y lo pone. Bueno, pero yo creo que, bueno, que es un partido popular, o sea, un partido político en el que hay gente que puede sentirse... bueno, que más que la gente que vota, más bien el Partido Popular podría sentirse cómodo en algún momento gobernando con Ciudadanos. Entonces, la posibilidad de que aparezca otra fuerza y que no sea el propio Partido Popular como bloque, que tenga que estar luchando, ¿no?, con las nuevas formas, ¿no?, con las nuevas organizaciones emergentes, con otras maneras de organizarse, otras maneras de entender la democracia, otros discursos, bueno, pues sacar una marca blanca, de alguna manera, puede sentirse a gusto, ¿no? Hombre, yo estoy de acuerdo contigo. Echar mucha carne en el asador contra su candidato en Andalucía, bueno, pues entiendo que bastante, o sea, claro, no puede sacrificar porque a saber cómo van a acabar ellos en la ciudad de Madrid, ¿no? Nacho, ¿cómo valoras este papel de Ciudadanos? ¿Cómo se puede traducir? ¿Representa el lado del cambio conservador o cómo lo interpretamos? Yo creo que representa una operación cosmética que consiste en que, bueno, vamos a poner dentro del mercado político una oferta que sí, de algún modo puede querer representar ese regeneracionismo, pero desde una ideología de derechas, con unas medidas sociales muy determinadas y con unas políticas sociales, con unas aspiraciones a aplicar políticas sociales muy conservadoras, pero que si atendemos a su composición, a cómo se ha ido componiendo y a quién lo forma y cómo se ha ido formando, podríamos, bueno, pues poner en duda realmente esa intención, ¿no?, de regeneración democrática. Bueno, eso habrá que verlo. Lo que sí veo que es cierto que, bueno, que el Partido Popular puede encontrar o puede estar viendo que es un recurso, una muleta, ¿no?, que va a recoger parte de los votos que pierden y les va a permitir en un futuro establecer alianzas. Desde luego, si el Partido Popular, perdiendo un 31% de los votos en Andalucía, no reacciona, puede ser por dos cuestiones. Una, porque es autista políticamente, ¿no? O sea, u otra porque responde a intereses que son ajenos y lejanos, es decir, porque no está respondiendo a una estrategia propia, sino a unos intereses que vienen marcados por una serie de políticas de la troika comunitaria, etcétera, etcétera. Si no, no se explica, ¿no?, que con esta pérdida de votos en unas elecciones pues pudiera permanecer impasible diciendo no, nosotros vamos a seguir por la linde, ¿no? Ya sabemos lo que pasa cuando se acaba la linde y se sigue, ¿no?, la linde. Sí, es que hay tantas cosas que no se entienden de aquí, de estos compañeros, que madre mía, François. Pues sobre Ciudadanos primero, yo creo que sí, que no es un partido socialdemócrata, por lo menos yo no veo un partido socialdemócrata, según la tradición, rechazar la sanidad universal. Bueno, tú puedes decir muchas cosas, lo que pasa es que luego cuando miramos el programa, y tal vez llegamos al límite también de la transversalidad, no posicionarse, al final que te puede salir un competidor que parece que también se está posicionando sobre el eje del cambio, de lo nuevo, y la gente que no tiene la cultura política que nosotros tenemos, pues puede dudar y justamente en esa centralidad del tablero o del centro tradicional o centro derecha, pues entra un competidor que puede ser justamente, que puede limitar las aspiraciones a gobernar de esta fuerza de la que esperamos mucho, que es Podemos. Pero sí que al final, cuando miramos los programas, yo veo un partido que tiene un programa de centro-derecha, Ciudadanos, y sé muy bien que los compañeros de Podemos tienen aspiraciones a una transformación social y mucho más allá. Sobre este caso es lo que yo diría, porque sobre socialdemocracia yo creo que Ciudadanos no lo es. Así sobre si el PP iba a cambiar de rumbo, también no hay que olvidar que estamos en el marco de esas cadenas europeas. Al final es muy interesante comparar la situación española con un gobierno de derechas conservador y Francia, que tiene en teoría un partido socialista al gobierno, pero de la misma manera que Rajoy ha dicho que no iba a cambiar de rumbo, Hollande, después de las europeas, hizo lo mismo y cambió un primer ministro más de izquierdas para Manuel Valls, que está mucho más marcado a la derecha, y para seguir con las mismas políticas de recortes. Yo creo que el marco europeo impide a los partidos, cuales sean sus posiciones, desarrollar posiciones soberanas o políticas autónomas en sus países. Es un problema central. Has abierto un tema importante, que es evidentemente esta relación internacional y esta relación con Europa, que nos limita en muchos
aspectos, pero me gustaría introducir, en función de lo que estábamos hablando de Ciudadanos, es qué pasa con UPyD. Aquí 5 de sus grandes cargos, incluidos 2 diputados, han decidido dejar en la tirada a Rosa Díez, ¿no? No sé si se huele a pequeño pacto, a transfusión hacia Ciudadanos o no. Pues yo creo que UPyD, más allá de lo que vayan a hacer, yo lógicamente respeto lo que vayan a hacer los miembros, ¿no?, de la organización, tienen todo su derecho a cambiar, ¿no?, de opinión, pero creo que UPyD como proyecto político ha pagado el no entender que bueno, pues que hay que hacer mayorías. Yo me alegro porque no es una mayoría social que yo comparta, o sea, en términos de su proyecto político no es el mío. Creo que luego François, cuando a lo mejor hable un poco más de la política francesa, nos contará un poco qué significa cuando no tener derechos universales para todo el mundo. Bueno, ese tipo de discurso, ese calado, ese pequeño matiz, ¿no?, va generando un tipo de sociedad que acaba en unas derivas un poco complicadas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de UPyD, bueno, pues ha pagado, desde mi punto de vista, el no ser capaz de llegar a acuerdos con organizaciones hermanas en el proyecto político y en la manera de entender la sociedad. Y el no llegar a acuerdos e intentar mantener los pequeños espacios políticos, bueno, pues creo que ha sido bueno, ha sido su condena, ¿no?, de alguna manera. Yo por lo menos es como lo veo, tiene mala pinta que puedan retroceder. Yo, bueno, pues las decisiones que tomen ellos en sus órganos de dirección, pues son sus órganos de dirección. Entiendo que habrá gente dentro que esté frustrada por haber trabajado fuerte por un proyecto político y ver que, bueno, que no han podido llegar al objetivo que se habían planteado, ¿no? Pero en general creo que lo que se ha penalizado es eso, el no ser capaz de llegar a acuerdos con otras organizaciones, que creo que es lo que que las organizaciones deben de generar eso, ¿no?, espacios de encuentro y de confluencia dentro de tu mismo proyecto político, ¿no? Insisto, sin ser el mío, ¿vale? Pero yo creo que hay que apostar por los espacios fuertes de confluencia, ¿no? Bueno, se ha quedado fuera UPyD, también se ha quedado fuera Vox. Tenerte aquí al lado ahora mismo es una ventaja para preguntarte cómo interpretáis también vosotros ese resultado, ¿no? Hombre, nosotros los andaluzas las contemplábamos como parte del camino. Vox acaba de empezar. Hemos hecho un trabajo programático muy intenso, no es fácil tener un programa de 200 páginas, cosas que otros partidos, como los partidos Camaleón o los partidos Comodín como Ciudadanos, no tienen. Y todavía nos han sentado a establecer un programa y hacer una comparativa de qué defendemos. Entonces, en Vox somos partidarios de cuando salimos a la palestra salir con un programa desarrollado, y a eso nos hemos dedicado este año. Nos hemos dedicado a tener cribada una estructura de gente que pueda defender este programa y a desarrollar programa. Las andaluzas ha sido un buen entrenamiento para los siguientes hitos, que son las municipales, en las que pues yo me presentaré de segunda con Javier Ortega Smith. Entonces, nosotros creemos en los partidos, primero, que defienden una estructura democrática como la que tenemos en Vox. En Vox hemos votado 6 veces en un año, cosa que muchos partidos como UPyD no hacían. Entonces eso pasa factura. Nosotros hemos desarrollado un programa con 300 personas que están colaborando en el comité político, un programa de economía, un programa social, un programa respecto a la unidad de España, un programa, y eso cuesta trabajo, y yo creo que es lo que te sirve luego de lanzadera para ir impulsado. De nada sirve presentarse a tropecientas elecciones si no has sentado a la gente a ponerse de acuerdo. Entonces, Ciudadanos, el día que se sienten y se pongan a hablar de lo básico, va a haber bofetadas, porque es muy difícil poner de acuerdo a una mujer como es Carolina Punset, que viene de Equo y que dice que hay que quemar banderas, con un tío como es Girauta, con otro como es Maura, que te hace un discurso más próximo casi al Partido Popular, y que resulta que en la candidatura y la presentación de Ciudadanos pues hablaba por Ciudadanos. Entonces, nosotros creemos en un partido que tiene que tener un programa, y hablamos claro, y no nos gusta pedir un voto como una carta en blanco. Nosotros queremos que nuestro votante sepa lo que vota, y en eso somos claros. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla la vida de Vox más adelante. Nacho, te doy la responsabilidad de cerrar este tema, que tenemos que cambiar. Yo creo que una de las cosas que demuestra la situación en la que se ha quedado UPyD es que los elementos en torno a los que ha constituido su propia identidad y su programa no son suficientes para recoger las aspiraciones democráticas y de regeneración democrática de la población, que son más complejas. Son más complejas también de lo que plantea Ciudadanos, es decir, de lo que se puede plantear desde opciones de derechas que, como Vox, se pueden también querer situar en esa suerte de regeneracionismo. Las aspiraciones democráticas que hoy están en marcha y que hoy de alguna manera están emergiendo de la mano de los movimientos ciudadanos y de la mano de una sociedad civil tremendamente activa y tremendamente dinámica,
están ligadas a una concepción mucho más compleja de mantenimiento de los derechos sociales, de mantenimiento del marco de los derechos humanos, etc. Yo creo que construir esos discursos en torno a unas cuestiones únicamente sobre el tema de la corrupción, únicamente sobre el tema del nacionalismo, únicamente sobre cuestiones así de abstractas, no responde a las necesidades de la población, que son mucho más complejas y están mucho más elaboradas. Lo que le ha pasado a UPyD le puede ocurrir mañana a Ciudadanos, le puede ocurrir a Vox y le puede ocurrir a estas alternativas que se construyen en torno a esos discursos tan vacíos, digamos. Bueno, tenemos que continuar con otros temas porque queda mucho por hablar. Ahí Andalucía, Andalucía, con lo que te quiero y los disgustos que me das a veces. Tenemos que hablar de Madrid, que al final es la ciudad donde vivimos todos los presentes, y de en qué situación política nos encontramos y cómo se van a afrontar las próximas elecciones municipales y autonómicas, que también vienen cargadas de intensidad. El próximo mes de mayo se celebrarán elecciones municipales y autonómicas. El bipartidismo, que ha gobernado el país durante gran parte de la democracia, podría tener su primera piedra de toque en Madrid, la joya de la corona de las elecciones autonómicas y locales. La presidencia de la comunidad se la disputarán Ángel Gabilondo por el PSOE, el poeta Luis García Montero por Izquierda Unida, Cristina Cifuentes por el PP y un candidato de Podemos por definir en el proceso de primarias internas. Mientras tanto, optarán a la alcaldía Esperanza Aguirre del PP, Antonio Miguel Carmona del PSOE, Podemos a través del proceso de Unidad Popular Ahora Madrid, entre otros, por concretar. Hoy analizamos unas elecciones que pueden marcar el cambio a nivel estatal. Bueno, Walter Benjamin decía que las ciudades son campos de batalla, entonces me gustaría partir esta conversación preguntando qué batalla se está librando ahora mismo en Madrid o cuál se tendría que realizar, ¿no?, para conseguir un cambio que también es lo que se está planteando últimamente conseguir o se pretende conseguir. Beatriz. Sí, bueno, yo creo que Madrid, o sea, que ahora mismo ganar Madrid, la verdad es que es un tema casi de emergencia, ¿no? ¿Qué batallas se están dando en Madrid? En términos, bueno, Madrid ha sido víctima de un modelo económico, desastroso, bueno, desastroso en términos para la mayoría social, ¿no? Un modelo económico basado en el ladrillo, que entonces generaba grandes infraestructuras para todo ese ladrillo, que encima ya estaba financiada por Bankia, o sea, todo un proceso de corrupción con sus diferentes patas, con unas instituciones políticas al servicio de las grandes, ¿no?, de ese modelo económico completamente destructivo e ineficaz, y que encima también han puesto al servicio de los intereses de la minoría todo lo que tiene que ver con lo común, ¿no?, con los servicios, con los servicios comunes, los servicios públicos, la sanidad, la educación, la universidad, la vivienda como eje central, ¿no?, de empobrecer a la población y tenerla secuestrada de alguna manera en términos económicos. Lógicamente, con una desigualdad encima territorial y desigualdad, ¿no?, en términos de la población, ¿no? Lógicamente, en ese marco es que ganar Madrid es que ya es una emergencia. O sea, no puede seguir gobernando el Partido Popular la Comunidad de Madrid. Es fundamental, ¿no? Eso por un lado. Y es fundamental también que todas las luchas y todas las demandas y todos los procesos de movilización, ¿no?, que hemos sido partícipes durante tantísimos años ya se materialicen en las instituciones, ¿no? Y creo que las propuestas, ¿no?, las candidaturas de Unidad Popular que están llevando a cabo tanto el Ayuntamiento como la Comunidad, ¿no?, bajo la marca de Podemos, creo que es fundamental que son fundamentales para la transformación. Y básicamente porque son fundamentales. Y me ha gustado mucho una cosa que ha comentado Jorge, ¿no? Las propuestas que se están haciendo en Unidad Popular no están grandes eruditos haciendo propuestas, ¿no? Es la acumulación colectiva de tantos años de saber lo que se quiere. La gente sabe perfectamente lo que quiere. ¿Cómo no va a saber lo que queremos? Todo el mundo sabemos, ¿no? La mayoría social sabe lo que necesita y sabe lo que nos están quitando. Pues es que están en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, yo creo que las propuestas que aglutinan toda la lucha en la calle, ¿no?, yo entiendo que hay como 4 grandes pilares, ¿no? Por un lado, pues todo lo que tiene con la regeneración democrática, y me ha gustado mucho una cosa con la que ha terminado Nacho antes, ¿no?, con el tema de UPyD. Efectivamente, no solamente hablar de corrupción ni de democracia, es democracia para qué y corrupción por qué. No solamente que la corrupción tiene un motivo político y un motivo económico, la corrupción no es una cosa que vienen a traer los extraterrestres, tiene un objetivo económico, y eso es la diferencia fundamental cuando uno denuncia la corrupción, es que también denuncia el modelo económico que la sustenta, ¿no? ¿La democracia para qué? ¿O la democracia en qué términos? No solamente hablar de unas primarias, no solamente eso, es mucho más complejo que todo eso, es luego devolver
el poder a la gente para que sea capaz de tomar las instituciones, ¿no? De igual manera, bueno, con todo que ver con el modelo económico y demás, ¿no? Y por eso yo solamente concluir con una cosa: la ciudad de Madrid jamás ha tenido la oportunidad de poder elegir a sus candidatos y sus candidatas en primarias. Yo como madrileña, para mí es una cosa espectacular, ¿no? Espectacular. Creo que es una victoria de los movimientos ciudadanos sociales, de toda la gente organizada en esta ciudad y en esta comunidad autónoma también, que hemos conseguido llegar a propuestas que vamos a poder elegir, ¿no? Y me parece una victoria importantísima y espero que se triunfe. En relación con eso que estás diciendo, creo que el PP madrileño, que tantos años lleva aquí en el gobierno, ha hecho suya una frase de Margaret Thatcher, que es que aquí no hay alternativas, ¿no? Pero estamos viendo que sí las hay. François, tú que lo ves también un poco con otra perspectiva, ¿qué interpretación nos puedes dar de la situación? Yo quiero una alternativa. Yo no soy un comentarista, yo soy político, entonces yo quiero alternativa. Y comparto el análisis, hay muchísimo entusiasmo. Hemos visto crearse e imponerse esa propuesta participativa, tanto para elegir a sus candidatos como para construir el programa. Y entonces en esa agenda sí que juega la elección autonómica y municipal un papel central, porque la agenda del cambio en España puede empezar localmente. Yo ya hice una comparación en otro sitio con Syriza en Grecia. Primero se ganó Atenas, la capital, la región de Ática, que era como Madrid, un peso central en Grecia, y se demostró desde la gestión local, porque nos puede parecer que en el marco europeo, gobernando el PP, no se podrá hacer nada, pero se demuestra que al final que la gestión local sí que transmite a la gente, a la ciudadanía, el ejemplo que se están cambiando las cosas. Y en Grecia se puso en marcha, en Atenas, Renaduro, un programa de emergencia humanitaria que no vendría mal en Madrid cuando se ve la gente revolviendo las basuras, luchó contra los desahucios, devolvió la luz a los que se les había cortado y también empezó, lleva muy pocos meses, yo creo algo muy importante en nuestra ciudad, empezó a reflexionar sobre un cambio de modelo. Volver a vivir bien en Madrid no es volver a la economía del ladrillo, del todo servicio de bajo coste. Yo creo que hay que reflexionar. Renaduro paró un contrato para unas fábricas de reciclaje que no eran conformes con las normas ecológicas. Hay que pensar también en qué Madrid queremos para mañana. Yo sí que me gustaría transmitir que creo que también en esa agenda del cambio cabe una responsabilidad muy fuerte de las alternativas, de las fuerzas que yo llamo de izquierdas. Yo creo que está muy bien que haya una plataforma donde todo el mundo pueda estar. Siento mucho que no pueda estar Tania Sánchez Melero como candidata, que las dinámicas de cada partido haya hecho que en realidad la que hubiera sido nuestra Renaduro pues no lo será. Aún así hay que seguir avanzando y yo creo que eso es una señal que yo quiero mandar sin dar lecciones a nadie, porque nosotros los franceses nos inspiramos más de España que otra cosa, pero sí que hay una responsabilidad histórica de todas estas fuerzas implicadas en esos procesos que empiezan a nivel local, que cada uno sienta el momento histórico y piense bien si merece la pena o no llegar a acuerdos que sumen, aunque no es necesariamente sumen siglas, pero permitan agregar fuerzas. En ese sentido, pregunto a Nacho que también representa esta posibilidad de cambio, porque Madrid también ha protagonizado la gran presencia de los movimientos sociales durante los últimos años, evidentemente en todo el país, pero bueno, en Madrid en concreto pues hemos sido testigos de una forma más directa de todos estos movimientos. ¿Puede ser la primera vez que podemos hablar de confluencia en primer lugar con los movimientos sociales? Luego ya otra cosa evidentemente es la de los partidos, ¿no? Pero bueno, por primera vez hay como la posibilidad de que gente como Jorge, que antes no nos hablaba, tenga representación institucional, ¿no? Yo creo que la confluencia entre los diferentes sectores movilizados de la sociedad civil es un hecho que se ha dado en la práctica y que ha puesto sobre la mesa un programa que, al contrario de lo que decía antes Rocío, hay que pasar como de la protesta a la propuesta, porque solo protestando, no, es que la protesta y la propuesta han caminado siempre de la mano, es decir, han sido los dos pies sobre los que ha ido pivotando en su caminar el movimiento social en Madrid y me atrevería a decir en todo el mundo, ¿no? Siempre que hay protesta, hay propuestas. Otra cosa es que las formaciones políticas tengan las orejas lo suficientemente abiertas como para ser capaces de darse cuenta, asumirlo e introducirlo en sus programas, o bien los gobiernos, ¿no?
Yo creo que lo que se está dando, cuando decías antes, ¿cuál es la batalla que se va a dar en Madrid? Pues yo creo que es la batalla entre la democracia, la sociedad civil, una sociedad civil movilizada, una sociedad civil muy consciente de los problemas a los que se enfrenta y de las soluciones que puede poner sobre la mesa, frente a la cerrazón, frente al oscurantismo de un gobierno conformado por un entramado de intereses políticos y financieros que venimos sufriendo en este territorio desde hace décadas, desde hace demasiado tiempo, y que, bueno, que ha ido cercenando los derechos de la mayoría. Frente a eso, la sociedad civil ha sido capaz de poner en marcha alternativas concretas en lo cotidiano. Mira, ayer mismo visitábamos, a mí es que me encanta, lo tengo que contar, visitábamos la caldera mancomunada del barrio de Orcasitas, que es un proyecto que tiene decenas de años, que tiene décadas. Es un proyecto gestionado, creado y trabajado por los vecinos, incluso de manera voluntaria, que ha evitado que en ese barrio haya pobreza energética y haya personas que tienen que acostarse a las 9 de la noche en invierno porque no tienen para pagar la calefacción. Eso lo ha hecho la ciudadanía y la sociedad civil. Ese tipo de propuestas tienen que encontrar en las instituciones cauce y tienen que encontrar en las instituciones estímulo, nunca más un obstáculo, ¿no? Y yo creo que esa es el centro, el eje de la batalla que tenemos hoy mismo en Madrid. Conseguir que en las instituciones abran puertas y ventanas y den cauce a toda esa inquietud, a toda esa creatividad y a toda esa energía que la sociedad civil es capaz de articular a la hora de defenderse y de generar un marco de convivencia que sea conforme con los intereses de la mayoría. Rocío. Hombre, yo la batalla por Madrid creo que será entre los que tienen credibilidad y entre los que no la tienen. Hablabas de la gurú Tarlen Sánchez, efectivamente, cuando la hemos visto en el ámbito de la municipalidad, hemos visto lo que ha pasado en Rivas, que ha dado un contrato a su hermano y que ha cogido a 3 primos y los ha metido en una vivienda de protección oficial. Resulta que esta vivienda digna que tanto reclamáis, en cuanto llegáis al poder, la utilizáis a vuestro favor. Entonces, yo de verdad creo que hay que tener un poco o sea, hay que tener cuidado con lo que se dice. No se puede venir amadrinado por Tania Sánchez hablando de vivienda digna, porque resulta que ella cuando ha tenido oportunidad la ha utilizado mal. Entonces, yo me leía el otro día por una vivienda digna y la mitad de las cosas me parecían razonables. Reforma la ley de arrendamientos urbanos, muy bien. Protección pública, conseguir que los municipios aporten más cantidad para ayudar a la gente a acceder a vivienda. Me parece fenomenal. Buscaba desahucios y de repente leo medidas paliativas a los colectivos con más urgencia social, entre ellas la prohibición de desahucios o lanzamientos de cualquier tipo en épocas de condiciones climatológicas extremas. O sea, evitar solo los desahucios en épocas climatológicas extremas. Pero bueno, esto es lo que se nos ocurre. O sea, de verdad no podemos aportar nada más. Entonces yo de verdad creo que hay que hacer propuestas serias. Se lo tienen que hacer líderes que tengan credibilidad. No podemos ir amadrinados por gente que cuando ha tocado el poder lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal, no ha sido ejemplar. Entonces yo siento mucho los que venís amadrinados por personas como Tania Sánchez, porque me parece que venís tocados. Respecto a propuestas con Nacho como las vuestras para Madrid, que a mí me parecen algunas interesantes, habláis del sufrimiento colectivo, de la pésima calidad del aire, de los desahucios que efectivamente hay que resolverlos. Habláis de un nuevo modelo productivo de la ciudad. ¿Cuál es vuestro nuevo modelo productivo? O sea, me gustaría saberlo. Me gustaría saber también cómo vais a revertir las privatizaciones. O sea, ¿cuál es el modelo concreto para revertir las privatizaciones que tanto criticáis, ¿no? Porque el modelo productivo, a mí me gustaría que me contara alguien, me hablara de productividad, alguien que ha generado empleo, ¿no? Porque aquí todo el mundo nos habla a los ciudadanos de vamos a generar empleo y resulta que me pongo a ver la lista de todos los políticos y resulta que ninguno ha pagado una nómina en su vida. No ha pagado una nómina en su vida, nadie ha pagado una nómina en su vida. ¿Alguien sabe de verdad lo que es generar empleo? ¿Alguien sabe lo que es pagar liquidar un IVA, pagar un impuesto de sociedades y pagar las nóminas al final todos los meses? Es que eso hay que saberlo para poder arreglarlo y para poder dar empleo. Entonces, desde Vox yo creo que podemos aportar mucho en eso, porque tenemos mucha gente que ha creado pequeñas empresas y que todos los días sube la persiana, y hay días que vende y hay días que no vende, y que sabe lo duro que es mantener un pequeño negocio y lo duro que es generar empleo, porque al final el tejido productivo se genera con muchos pequeños comercios, mucha pequeña gente que está dispuesta a arriesgar. Entonces a mí me gustaría ver a políticos hablándonos de generar empleo, que hayan arriesgado ellos
para crear empleo. A ver cuántos me decís. Vamos a plantear cosas más concretas, porque bueno, estamos hablando de propuestas. Pero he hecho tres preguntas. Que por cierto, modelo productivo, revertir privatizaciones y a ver quién ha generado empleo de todos estos políticos que nos hablan aquí. Bueno, pero es que en este caso la que tengo que hacer las preguntas soy yo, con todo el respeto te lo puedo decir. Me encantaría que me las contestaran. Entonces, vamos a hablar de los datos. Creo que hay que... Lo más importante en estos momentos es la emergencia social que pasa a Madrid. Tenemos un 18% de tasa de desempleo, un 46% que son menores de 25 años, una tasa de riesgo de pobreza infantil del 19%. Pues sí, partiendo de la base de lo que está diciendo ella, recojo tus preguntas y planteo qué medidas de emergencia social deberíamos aplicar en primer lugar, ¿no? Nacho y si quieres luego Beatriz. Bueno, en lo referente a las medidas de emergencia social, yo creo que hay hechos que son que afectan a la mayoría de la población sin que la mayoría de la población lo sufra de manera directa. El que haya casos de desnutrición infantil detectados en algunos colegios es un hecho que nos afecta a toda la población. Es decir, si consentimos que haya un solo día, una sola persona, un solo niño que esté sufriendo malnutrición, la corrupción está instalada ya en el cuerpo social de una manera mucho más preocupante de lo que nos creíamos cuando nos referimos a casos concretos. Es decir, ese es un elemento de emergencia social absoluta y que hay que resolver de la noche a la mañana. El tema de los desahucios igual. La cuestión de que uno de los pocos mecanismos sociales que hay para atender a situaciones de emergencia de este tipo, como es el REMI, se tarde en este momento un año en cobrar en esta ciudad, bueno, si no fuera tan grave sería como un chiste, ¿no? Es decir, cuando te están diciendo, no, es que esto es una ayuda de emergencia, pero vas a tardar un año en resolver la emergencia. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Cuando se habla de la experiencia que tienen los que participan en partidos de derecha en crear empleo, como si solo fueran militantes de partidos de derecha los que crean empleo, entiendo que haciéndose, abanderando la representación de un determinado sector de la población, de los empresarios. Yo puedo decir, bueno... yo no hablo del empresario, hablo del que tiene un pequeño comercio y levanta la persiana todos los días. Entiendo que asumes que son todos militantes de Vox. Bien, las políticas liberales que ha aplicado la derecha en la administración local y en la administración autonómica no han favorecido en absoluto. Pero es que a mí no me confundas con el PP, porque yo con el PP no tengo nada que ver. Te has confundido, tú he dicho, las políticas liberales que han aplicado los gobiernos autonómicos y locales. No he hecho ninguna referencia. Pero me dices que ha aplicado en Madrid, entiendo que es el PP. Han aplicado en Madrid las políticas de derechas. Claro. Lo que han aplicado ha provocado una laminación del pequeño comercio en muchas zonas de Madrid. Podemos pasear por ellas y verlo y ver todo lo que genera. Cuando el pequeño comercio y la pequeña empresa sabemos que son los principales generadores de empleo. Eso por un lado. No han tomado medidas que favorezcan el desarrollo del pequeño comercio, no han tomado medidas que favorezcan como fuentes de empleo, empleos socialmente útiles relacionados con el desarrollo de los derechos sociales, la aplicación de la ley de dependencia, la aplicación y el fortalecimiento de los servicios sociales, perdón un segundito. Eso es regenerar, eso es cambiar también el modelo productivo. La rehabilitación integral de barrio, la rehabilitación energética de edificios, eso también es una fuente de empleo verde, de economía verde, de regeneración de nuestros barrios, de intervención sobre la ciudad consolidada, con lo que eso tiene de beneficios en términos medioambientales, etcétera. Hay muchos ejemplos, el apoyo del comercio de proximidad, el apoyo de las empresas de economía social, hay muchos ejemplos a través de los cuales se puede dinamizar la economía y cambiar un modelo productivo basado en el ladrillo, en la especulación y en una cosa más, en la privatización de los servicios públicos para ponerlos en manos de las empresas del cártel. Esos que a veces dicen, no, es que aquí los que crean riqueza son los que arriesgan. No, es que aquí hay algunos que se dice que crean empleo, pero no crean empleo, destruyen empleo y no arriesgan nada porque hacen trampas, porque se juntan entre ellos y como ya ha quedado demostrado, hacen trampas y trucan y fuerzan las sacrosantas leyes del mercado que dicen defender en beneficio propio. Esos no crean empleo. Nosotros, las mayorías sociales, somos las que creamos riqueza, las que creamos empleo y las que podemos, efectivamente revertir la marcha de la economía y poner otra vez los recursos a disposición de la resolución y de la satisfacción de las necesidades de la mayoría y no de un grupito de empresas que han gobernado, ya digo, el cártel que se ha quedado con todos los contratos integrales con las nefastas consecuencias que ha tenido en la calidad de los servicios públicos y del empleo público en una ciudad como la nuestra. Eso es parte de la batalla que se tiene que dar. Y cuando se dice, ¿cuáles son las medidas pues estas son las medidas? Ahora bien, también diré una cosa, aquí nadie viene amadrinado por nadie. Hombre, es decir, no.
Aquí nadie viene amadrinado, por nadie. O sea, aquí la gente se presenta a unos procesos electorales y vendrá amadrinado y apadrinado por los votantes que le respalden. Y entonces pondrán sobre la mesa soluciones acordes con los intereses. Entiendo que defendiendo un partido. No, defendiendo un partido y unos intereses o renegando de un sector, de todos los de un partidos. sector de la sociedad. A mí no me parece mal, desde luego, que si alguien cumple las condiciones para acceder a una vivienda pública y es solicitante de vivienda pública, pues acceda a esa vivienda pública, se tiene todo el derecho del mundo. Y de eso no debemos hacer demagogia, porque pasa una cosa, ¿sabes lo que ocurre con eso? Que banalizamos la corrupción. Entonces, cuando utilizamos esos casos para arrearnos con ellos alegremente, al final terminamos... Yo te hablo también de Ignacio González y de los colegios y de Granados. Banalizamos el tema de la corrupción, como hace doña Esperanza Aguirre, que no es más que la jefa del grupito de Ignacio González, etcétera, etcétera, que, por decirlo finamente, el Partido Popular se le ha estropeado, ¿no? A la jefa en las manos. No tiene un pase lo que entonces, ha pasado. Y todos los que ha puesto, todos los que están implicados en todas estas tramas, bueno, pues han sido colocados a dedos por la jefa. Entonces, que no vaya ahora de outsider y de no sé qué, que ha sido ella la responsable de lo que está ocurriendo en buena medida. Y en tan buena medida. Dejadme que os introduzca otra cuestión, Beatriz y François, que habéis hablado muy poquito. Todas estas medidas quedan claras y lo que deberíamos hacer más o menos queda claro en nuestra cabeza, pero uno de los problemas más importantes que se puede encontrar una fuerza de cambio al llegar al poder en Madrid es el endeudamiento de la administración. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? ¿En qué condiciones nos encontraríamos o se encontraría cualquier fuerza de cambio en Madrid? Beatriz. Hombre, yo primero creo que habrá que ver, ¿no? ¿Qué deuda, qué no deuda? Yo entiendo que habrá que auditar la deuda, saber qué deuda es la legítima, saber qué deuda hay que pagar, cómo hay que pagarla, etcétera, ¿no? Y a mí sí que me gustaría en ese aspecto recalcar que Madrid es una comunidad bastante rica, ¿no? O sea, no hay que creernos que no hay dinero, hay que creernos que hay contratos fraudulentos, que se han hecho una serie de medidas que han llevado a una serie de endeudamientos, pero yo creo que hay contratos que se podrán, entiendo, revertir y que habrá que analizar esa deuda, lo que es, obviamente, una fuerza de cambio cuando llegue, pues tendrá que ver qué se encuentra. Pero me consta que se será capaz, ¿no?, de ver cómo esa deuda se paga, cómo se audita y ver qué parte corresponde pagar, qué parte se puede modificar su pago, qué parte no hay que pagar, ¿no? Entiendo que vamos en esa línea. Lo que sí que es cierto es que una fuerza de cambio debe de poner en la centralidad lo que es lo central, ¿no? Creo que Nacho ha explicado claramente lo que es. Es más, tan preocupados estamos por los pequeños empresarios, ¿no?, que a lo mejor si un pequeño empresario tiene que cobrar primero que cobrar a otra gente, pues a lo mejor habrá otra gente que tenga que cobrar un poquito después. Se me ocurre, así de repente, o sea, que te quiero decir, ¿no?, que yo creo que cuando llega un ayuntamiento de esas características, una comunidad autónoma, tendrá que priorizar y tendrá que ver qué es lo prioritario. Entonces, cuando uno analiza el dinero que tiene, pues priorizará, y la prioridad, sin lugar a dudas, es las necesidades fundamentales de la mayoría social, ¿no?, y lo que es la emergencia. Y bueno, pues con el tema de la deuda se irá analizando, ver qué deuda existe y cómo se gestiona y cómo se paga, vamos. François. Sí, claro, fácil no será porque esa deuda, en un contexto donde la economía no funciona, pues se acumula más deuda. Entonces, el pequeño y mediano empresario, él mismo entiende que más allá de la tecnicidad de arriesgarse, hay un contexto macroeconómico que cuenta muchísimo. Si no pasa nadie por su tienda o es que no solo es porque él lo está haciendo mal, pero es que hay unas decisiones más generales a nivel autonómico y nacional que cuentan. Entonces, por ejemplo, donde gobernamos, ahora en Europa, si hablo del punto de vista europeo, en Grecia, se ha hecho un plan también de ayuda a la morosidad para relanzar las pequeñas y medianas empresas que estaban, como es el caso de muchos autónomos y muchos empresarios que conocemos en España, están hasta arriba de deudas. Entonces hay un plan autonómico de la región de Atenas justamente para ayudar a esa morosidad, y el eje 2 del programa de Syriza en Grecia es justamente favorecer
una nueva dinámica económica permitiendo a la gente de salir de las cadenas de las deudas. Y sobre el modelo productivo, yo creo que no es una palabra así abstracta. Yo vivo en Madrid, soy padre de niños que crecen en esta ciudad y no lo decimos suficientemente, pero es una de las capitales europeas más contaminadas. Y yo cuando bajo en el avión, vuelvo de Francia y veo esa masa, yo creo que el pequeño empresario, el taxista, cualquier persona puede pensar que esto es una prioridad porque él también tiene niños, él también quiere tener una esperanza de vida la más amplia posible y como lo decía muy bien Nacho, hay muchísimos sectores que se podrían potenciar desde lo público o desde lo privado, como la optimización energética y una serie de sectores de una economía más respetable del medio ambiente que crean empleo y saliendo del modelo del Eurovegas, del todo servicio y yo creo que ahí no son meras palabras abstractas. Bueno, yo tengo 4 hijos y también pienso lo mismo que tú. Y resulta que en Vox tenemos un programa de sostenibilidad y de eficiencia energética que va a ser la bomba, porque va a ser a coste cero. Es más, vamos a conseguir un 13% de ahorro en la gestión de edificios públicos por medidas de sostenibilidad. Y después desarrollamos un parque móvil basado en fotolineras. Y todo esto probado, además no hacemos experimentos. Resulta que ya está desarrollado en un municipio que se llama el municipio Rubí y lo hemos incorporado a nuestro programa. Entonces tenemos 52 medidas con un impacto que es un ahorro para el ciudadano de Madrid, con medidas concretas que va a ser coste cero para el madrileño. Creemos que efectivamente es interesante ese frente y en ese frente tenemos que entrar, pero a diferencia de algunos partidos como Izquierda Unida y PSOE que implementan las medidas de la sostenibilidad cargando el bolsillo de los ciudadanos, que todavía estamos pagando algunas políticas que han sido equivocadas en cuanto a cálculo en tema de energía, en cálculo de demanda y de capacidad, ¿no? Nosotros creemos en que se puede desarrollar una política de ecología, de sostenibilidad, a coste cero no, ahorrando dinero al madrileño. Además, nosotros, en nuestra política económica, venimos a recortar al político, a recortarle. Porque resulta que el dinero no se nos está yendo, se nos está yendo porque los políticos están haciendo mal su trabajo y porque están dedicándose a duplicar las instituciones y a crear miles de entes, observatorios, etcétera, que lo único que hacen es arruinarnos a todos. Y en Madrid es así. Y luego, a mí me gustaría que los candidatos que se presenten a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento se hayan empollado el presupuesto, porque esto, lo de ser candidato para una alcaldía o para la Comunidad de Madrid, no vale decir luego veré y luego auditaré. No, oiga, no, vamos a hablar de números concretos, o sea, del presupuesto del municipio de Madrid, cuánto vamos a dedicar a temas sociales, cuánto vamos a ahorrar por política de sostenibilidad y cuánto de ahí vamos a aplicar a temas sociales, porque en Vox defendemos eso. En Vox queremos recortar de lo que no hace falta al ciudadano, es decir, de los políticos, de la duplicidad de las instituciones, para dedicarlo a lo que hace falta, que es atender a los que se quedan sin casa, atender al que necesita, a los mayores, atender a los niños que no tienen una educación adecuada, atender los casos de malnutrición, pero para eso hay que sacar el dinero de algún sitio. Entonces, me encanta hablar de cosas abstractas, pero hay un momento ya en que tenemos que concretar. Y por eso os digo, vamos a concretar, propuestas concretas. ¿Cuánto vais a dedicar a temas de asuntos sociales? ¿De dónde cómo vais a dotar? Ahora mismo son 513 los millones que están dedicando dentro de distritos al tema social. ¿Vais a aumentar el gasto dedicado a esa partida? ¿No? ¿De dónde lo vais a sacar? Porque ya sabes que el Ayuntamiento de Madrid tiene un alto porcentaje se dedica a pago de los intereses de la deuda, que eso es difícil de arreglar, ¿no? Sí, entonces, vamos a hablar de cosas concretas, que es lo que me gusta a mí, con numeritos. Muy bien. Con numeritos, te diré que lo que dices que es difícil de arreglar, el Ayuntamiento de Madrid en su último presupuesto ya decía que estaba prácticamente arreglado. Es decir, ha presumido el Ayuntamiento de Madrid de terminar el ejercicio con superávit. Presumir de terminar un ejercicio con superávit. Con una deuda brutal. No, pero bueno, pero el ejercicio, lo que ha presumido la alcaldesa es que lo ha terminado con superávit. Con una deuda brutal, sí, pero lo ha terminado con superávit. Presumir de terminar un ejercicio con superávit, lo digo por lo de los numeritos, porque a mí me parece un numerito importante hacer eso. Es decir, he terminado con superávit, pero aquí los solicitantes de renta mínima tardan un año en cobrar la renta mínima, pero aquí se ha suspendido la inversión en los distritos, lleva suspendida en los últimos 4 años porque hay una prioridad absoluta de pagar los intereses y la cuestión de la deuda.
la cuestión de la deuda que presentabas como inamovible, y en eso que veo no he dicho inamovible, he dicho, ¿de dónde vas a...? En eso veo que coincides con los dos grandes partidos, que en su me lo has momento puesto, ya nos lo han presentado lo como has puesto como principio de realidad a la que tenemos que acogernos sí o sí. Se pueden revisar esas prioridades. Yo no hablo se de pueden la poner deuda. por delante, por ejemplo, que los pagos a tesorería sean inmediatos y sean prioridad a aquellos al menos que tengan que ver con procedimientos vinculados a la emergencia social. Lo del REMI, el tema de la dependencia, el tema de la nutrición infantil. Hay que dotarlo, pero ¿de dónde sacas esas partidas? De ese cambio de prioridades, tú puedes sacar presupuestos para atender a esas necesidades acuciantes. Tienes además otros elementos pero importantísimos. ¿de dónde lo estás sacando? Yo te he dicho, yo recorto las instituciones, quito la duplicidad con la Comunidad de Madrid, me estudio todos los servicios sociales que están duplicados. Vamos a ello. Vamos a dejar contestar que si no... Estamos priorizando, si el Ayuntamiento de Madrid dice que ha habido un superávit, quiere decir que hay recursos que se podrían haber empleado no en presentar un superávit, sino en atender a esa emergencia social. Lo puedes sacar de revertir las prioridades que tienes con respecto al pago de la deuda. Es decir, tú puedes priorizar, y es una opción política, no es una ley natural, si pones como prioridad el pago de los intereses de la deuda o pones como prioridad, que no quiere decir que no vayas a pagar la deuda, eso es otro debate, que habría que ver la necesidad de auditar, etcétera, etcétera. O si, lo que estamos hablando, ¿qué prioridad tienes? Si tienes como prioridad atender las necesidades sociales de los sectores más castigados socialmente en Madrid, incluso de las mayorías sociales, o tienes como prioridad atender los intereses de la minoría financiera a la que está atendiendo el Ayuntamiento de Madrid. Ya lo puedes sacar de dos sitios. Además, el Ayuntamiento de Madrid tiene mecanismos fiscales que podría poner en marcha para, bueno, pues para conseguir mayores recursos para atender a esa emergencia social. Es decir, elementos hay suficientes desde el día siguiente en que cambia el gobierno local para conseguir recursos para atender a esas necesidades sociales, no digo ya a la emergencia social, digo ya pues a las necesidades tal. Y una cuestión, cuidado con lo de las duplicidades, porque lo de recortar al político y recortar el estado de bienestar de los políticos y de determinado estamento, ¿no os parece bien? Está bien. No, yo no digo que quién ha dicho que no le parezca bien. Está muy bien, pero no es suficiente. Cuidado con eso, porque entonces nos estamos haciendo trampas jugando al solitario y estamos haciendo un discurso muy demagógico que al final lo que te puede conducir es a lo que le pasa a lo que le ha pasado a UPyD que decíamos hace un momento. Cuidado con eso. Es decir, no se trata solo de recortar determinados privilegios, que es urgente y necesario. Se trata también de poner en marcha mecanismos que impidan que cualquier obra pública empiece con un presupuesto y termine con un presupuesto duplicado. Y eso tiene que ver efectivamente con casos de corrupción, pero también tiene que ver con un modelo económico que ha propiciado la especulación inmobiliaria, que ha propiciado el privilegio de algunas empresas, que ha propiciado la falta de control público y democrático, etcétera, etcétera. Y la financiación de los partidos. Y la duplicación y la duplicidad de competencias también tiene que ver, entre otras cosas, o se ha puesto de excusa, que por supuesto que hay que racionalizar el gobierno local, pero lo que se ha puesto sobre la mesa para racionalizar el gobierno local, es decir, la nueva ley de régimen local, que tiene un nombre larguísimo, la ley de racionalización lo que hace es al final recortar competencias municipales y alejar la democracia de los ciudadanos. O sea, cuidado que a veces, tras determinados discursos demasiado simplistas, lo que se esconde es un recorte de la democracia. Perdóname que os interrumpa, os doy la palabra para la ronda de conclusiones cuando acabemos el programa, pero es que se nos come el tiempo, tenemos aquí a François y no me quiero ir de aquí sin hablar con él de lo que ha pasado en Francia. En Francia también se han celebrado elecciones departamentales. La prevista marea ultraderechista se ha quedado a medio camino gracias a la victoria en la primera vuelta de la alianza de centro-derecha encabezada por Nicolas Sarkozy. El expresidente ve así reforzadas sus aspiraciones de regresar a este cargo en 2017. El Partido Conservador y sus aliados centristas han conseguido el 30% de los votos, mientras que el Frente Nacional de Marine Le Pen no ha conseguido su aspiración de ser el partido más votado de Francia, como pasó en las elecciones europeas. Los franceses además castigan en las urnas al Partido Socialista de Hollande y del primer ministro, que se quedó con el 21% de los votos. Hoy analizamos estos resultados electorales en Francia.
Bueno, François, pues esperamos que nos arrojes un poco de luz con tu lectura de estos resultados, ¿no?, para situarnos un poco mejor. Sí, porque no son unas elecciones muy fáciles de entender. Claro, son difíciles, sí. Se habla de un escalón administrativo, en Francia tenemos demasiado, se habla del 1000 hojas administrativo francés, que correspondería en España al nivel provincial, ¿no? Y en realidad para la gente pues eran elecciones de las que se pensaba que no iba a votar mucho la gente, que iba a haber una tasa de abstención muy importante, y tampoco en un contexto de desilusión después de casi 20 años de derechas y luego un gobierno socialista que practica las mismas políticas de recortes. Parecía que el único reto de estas elecciones era comprobar hasta qué punto el Frente Nacional seguía subiendo. ¿Qué conclusiones tenemos? El Front Nacional sigue creciendo, no tanto como lo decían las encuestas. De las encuestas siempre hay que tener mucho cuidado. Al final sacó un 26, que es muchísimo más que en las precedentes elecciones departamental, provinciales, pero tampoco llega al 30, tal vez toca su techo, demuestra que no tiene candidatos serios en muchísimas, o capaces de esconder lo que es en realidad en muchas zonas de Francia. Había una campaña horrible del Front Nacional con candidatos xenófobos, racistas, con tweets y posts en las redes sociales horribles, y que ayudan a destapar un poco el engaño que es el Front Nacional. El Partido Socialista sigue hundiéndose, no lo suficiente a mi parecer, pero en un contexto complicado. A mí lo que me llama la atención es que el Front de Gauche, que había estado en dificultad en las europeas, pues parece que aquí se mantiene con un 9,4%, pero en realidad el Front de Gauche está en una situación muy complicada. No vengo aquí los partidos están divididos, justamente la división y la falta de unidad, pues a la gente la única conclusión que saca es que no es una alternativa seria. Pero han aparecido en Francia, y así volvemos a Madrid, porque han aparecido en Francia unas iniciativas muy interesantes de alternativas ciudadanas, donde cabe todo el mundo, caben las siglas. Entonces nosotros, el Partido de Gauche, los ecologistas y una excisión del Partido Socialista se unen, pero en una forma de hacer política nueva, inspirándose de los procesos españoles, que es muy interesante, ¿no? Por una vez que los presumidos franceses, ¿no?, se giran hasta el sur, y lo sé porque he acompañado mucho de esos procesos desde el principio, y han tenido muy buenos resultados. Esas coaliciones rojo y verdes, pero donde la gente elige en listas abiertas a los candidatos, participa al programa, han sacado muy buenos resultados, en particular en la región de Toulouse o en el este de Francia. Y esa opción, no una suma de siglas, estamos de acuerdo, una alternativa, una manera nueva de hacer política, donde caben las fuerzas tradicionales y sus cuadros y sus militantes organizados, yo creo que es una opción para arrebatar, tal vez para constituir una alternativa seria a el bipartidismo francés y la amenaza del Front Nacional. Esto sería un poco mi conclusión. En realidad el modelo de Grenoble, porque dije que gobernamos en Grecia, pero también gobernamos nosotros en una ciudad muy grande, ganamos en Grenoble, donde también se han hecho muchas cosas muy concretas que han gustado mucho. Hemos quitado los anuncios en la calle, es una ciudad donde hay muchos empresarios, y entonces esos ejemplos concretos son los que nos da una esperanza en un país que está muy mal. No está tan mal como España, infelizmente, pero nuestro nivel de aguante social, de aguante a los recortes, al destrozo del modelo de bienestar francés, es mucho más superior al de los españoles. Déjame que te haga para sintetizar de manera... una pregunta muy concreta. Es que tendríamos que hacer un programa, por lo menos dedicarte media hora, porque esto es muy difícil de entender en tan poco tiempo, pero sí que me gustaría, bueno, las últimas noticias evidentemente de Francia que nos han llegado ha sido por la famosa amenaza yihadista, por las políticas de Marine Le Pen y del partido de Marine Le Pen en materia de inmigración. Eso ha derivado al final también en un pacto antiterrorista que se ha desarrollado en España. Me gustaría que me hicieras un poco una valoración de ese tema, porque estamos aquí un poco como asustados cada vez que hablamos de eso, ¿no? En realidad, bueno, es un tema muy complicado. La amenaza yihadista se enmarca en un contexto general. ¿Por qué Francia
produce ese tipo de violencia, porque Francia está en un contexto muy... ¿Sigo? Está en un contexto muy de descomposición social y económica, ¿no? Entonces, y también Francia y otros países han participado a la desestabilización de toda una región del mundo donde se producen este tipo de sujetos que pueden luego irse al mundo del terrorismo. El riesgo de ese tema, yo creo que se sale de ese tema por arriba y no por abajo, se sale con nuevas políticas sociales. Justamente en estas elecciones hemos visto que los barrios que no votan, porque la abstención es muy fuerte en estas elecciones, aunque solo se ha quedado en 50%, los barrios que no votan son los barrios más populares, donde las tasas de paro son las más altas y donde el único partido que moviliza sus votantes, no toda la gente, sus votantes es el Front National, en mayoría. Entonces ahí contesto un poco volviendo a la política, ¿no? En vez de etnicizar el problema, decir que en Francia tenemos un problema porque tenemos 5 millones de musulmanes, esos 5 millones de musulmanes nos han traído muchísimas cosas muy positivas, tenemos una sociedad plural absolutamente genial, que yo echaba de menos al llegar a Madrid, que ahora tengo por suerte porque ha llegado mucha gente de fuera, y en vez de etnicizarlo, coger el problema por el tema de la seguridad internacional y las políticas sociales y económicas. Espero haberte más o menos aclarado. Pues seguro, pero ya te digo, yo me quedo con ganas de más, así que lo seguiremos hablando. Es que tenemos que ir cerrando ya el programa, pero sí que os voy a dejar 30 segundos para cada uno, porque sé que se os ha quedado diferentes temas en el tintero, por si queréis concluir con algo, ¿vale? Lo dejo a vuestra elección. Si quieres empezar, Rocío. Bueno, yo antes que nada, los 30 segundos me gustaría dedicarlos a las familias que lo están pasando fatal hoy con el accidente que ha habido, ¿no? El accidente de avión, y que no hemos tenido un recuerdo para ellos, ¿no? Yo creo que... Acabas de boicotear el final, ¿eh? Bueno, no vendría, pero es que llevo todo el programa pensando en que lo más importante que teníamos que hablar hoy era eso, y estábamos hablando de otras cosas. Entonces realmente yo creo que estamos con todos ellos, ¿no? Y hoy estamos hoy aquí debatiendo, pero realmente lo importante hoy es cómo deben sentirse, cómo deben estar, que es una desgracia, ¿no? Y nuestro más, vamos, nos solidarizamos con ellos, yo creo que todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Claro que sí. ¿No? Eso es lo principal. Respecto a lo que has dicho, yo creo que el camino del tema del islamismo, todo esto va por políticas de integración. Hay que hablar de integración, hay que hablar de otra palabra que decía ayer una ministra inglesa, y hablaba de la palabra valores. Hemos dejado nuestros valores a un lado. Entonces, ahí también hay un frente que tenemos que defender. Por otra parte, a mí me gustaría que hablara de Marine Le Pen, aquí Nacho, que puesto que en Podemos están bastante próximos a Marine Le Pen. Tenéis a Jorge Bestringe, que habla todos los días con ella, entonces me hace mucha gracia cómo hablan con lejanía de esa derecha francesa cuando se tocan en los extremos. Perdonadme, ¿no? Lo digo para a partir de ahora, un turno de cierre es un turno de cierre, no para abrir otros frentes de debate. Bueno. Aprovecha tu momento para concluir lo que tú quieras, pero que cada uno lo use como quiera. Vale, pues que nos cuente un poco, Nacho, luego lo de, que me interesa su visión sobre Marine Le Pen, desde el mundo de Podemos, ¿no? Que lo tenéis cerca, lo conocéis bien. Vea. Bueno, yo, más allá de que ahora la voy a contestar, que tengo un par de cosas que decirle a Rocío, a mí sí que me gustaría cerrar felicitando, ¿no?, que esta semana, insisto, en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid, las mayorías vamos a poder elegir pues ese proceso político que va a llevar, ¿no?, a las instituciones todas esas reivindicaciones y esas luchas, ¿no? Sí que me gustaría remarcar, y felicito lo que nos ha contado François, ¿no?, de los nuevos espacios, ¿no? Creo que desde los movimientos sociales y los espacios vinculados a los movimientos, ¿no?, a la izquierda política, a la izquierda ecologista, etcétera, hay grandes experiencias en lo local. Creo que son las mejores personas, las mejores propuestas para gestionar todo, y lo cotidiano es una cosa porque forma parte de la esencia, ¿no? No me gustaría cerrar sin decir que todas las propuestas que se van a presentar, tanto al ayuntamiento como a la comunidad, ¿no?, van a ir con una memoria económica, no tengas la menor duda. No va a ser, esto no se va a convertir en dárselo a los amiguetes, ¿no? Y ya por terminar, luego. Hay una gran diferencia fundamental, o una diferencia fundamental que yo entiendo que pasa en España y que no pasa en Francia. Y es que aquí, afortunadamente, desde los movimientos sociales no hemos permitido las bromas, los pequeños comentarios xenófobos, ¿no?, en ninguno de los espacios. Y con esto me quiero referir a que aquí la izquierda social siempre, también en Francia obviamente, pero aquí, afortunadamente,
la ruptura viene por otro lado, ¿no? Y espero que sí, y espero que en Francia se recupere esa ruptura. Podemos estar muy lejos de Le Pen, es una cuestión muy obvia, porque Podemos viene de la necesidad de del tejido social. Está con vosotros. Estamos en debate, y con esto te repito también lo que has comentado antes, por mucho que se repita una mentira muchas veces no se hace verdad. O sea, repetir una mentira muchas veces no se convierte en una verdad. Entonces, ¿me lo ha contado él a mí? Rocío. Por último, terminar diciendo que las propuestas que aquí se traen, las propuestas que están llevando a Madrid a cabo de convergencia social de los diferentes, Unidad Popular, es la respuesta de toda la ciudadanía, de la gran parte de la ciudadanía movilizada que ha intentado y está intentando cambiar. Por tanto, por una cuestión obvia, no puede tener nada que ver con el fascismo europeo, por una cuestión obvia. Intervención larga también, ¿eh? Bueno, François. A ver, aquí en contexto. Primero decir que nosotros los franceses de España, muchos vivimos en Madrid y anhelamos un cambio, esperamos que esas plataformas de alternativa lleguen al final, las de izquierdas, por supuesto. Luego decir que comparto también el pésame que mandabas, Rocío, porque es verdad que hoy en mi país infelizmente ha muerto muchísima gente y nos solidarizamos con sus familias. Esperemos que no sea otra vez el resultado de ese modelo liberal donde cada uno hace lo que quiere y las compañías low cost no respetan las normas de seguridad. Y por fin, quería decir sobre lo de Podemos y el Front National, que es un método muy clásico. A nosotros nos lo hacen todos los días intentando decir que nos parecemos a ellos. Nosotros no somos racistas, yo no creo que los compañeros de Podemos lo sean. Jorge Bestringe lo que dice es que en Francia hay un problema de inmigración, pero Jorge Bestringe es un francés de una generación que no ha vivido como yo la mezcla en la escuela con la gente diferente y en ningún caso se solidariza con el Front National o con sus posiciones. Yo creo que a pesar de intentar con el ventilador manchar las alternativas políticas, no hay nada que ver. Las únicas similitudes que veo en España es algún alcalde de Cataluña o algunas consignas que se dan las fuerzas de seguridad frente a los inmigrantes que intentan entrar en España y que se les reciben de una manera muy inhumana. Nacho. Bueno, yo en primer lugar sumarme al gesto de Rocío en referencia bueno, pues a los hechos trágicos que hemos vivido hoy y luego pues alarmarme por la apabullante falta de información de la que adolece Rocío. Es decir, y sobre todo por la imprudencia a la hora de jugar y de banalizar temas tan peligrosos y tan importantes como la emergencia de una fuerza como el Frente Nacional, que representa unos valores, ella que hablaba de valores determinados y que trata de caricaturizar aquí, simplificar y poner sobre la mesa pero mira Rocío, una cuestión, como me toca a mí hacer uso de mi turno para cerrar, ya has tratado de determinarlo con una pregunta, yo cuando quieras me haces una entrevista y yo contesto a todas las preguntas que tú quieras. Ahora como me toca cerrar, voy a cerrar con lo que a mí me parece, que es precisamente poner la alarma sobre aquellos políticos y aquellas políticas que juegan con fuego porque en un momento creen que van a conseguir algún tipo de rédito político y lo único que van a conseguir es azuzar una llama que les puede llegar a quemar. Evidentemente Podemos representa una serie de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo otro, no se sitúa en la derecha se sitúa Vox, que tiene más que ver con la extrema derecha, evidentemente, ¿no? Como su propia ubicación en el espacio hace referencia, ¿no? Y yo creo que en este caso, bueno, pues no hay más que ver los programas y las propuestas que pone cada uno sobre la mesa, los estilos de hacer política y lo que representa cada cual, eso está muy claro. También te diré, para tu información, para que no adolezcas de nada, que yo tampoco soy de Podemos, es decir, que yo me presento en una candidatura que se llama Más Madrid para las primarias de un partido que se va a presentar en las elecciones municipales, que se llama Ahora Madrid y que va a celebrar sus primarias ahora del 25 al 29 y sí quiero aprovechar para que hagamos de esas primarias una primera movilización social de esa energía
de esa energía ciudadana a la que hacíamos referencia, para que sea un primer aldabonazo en la puerta de la institución local, diciendo aquí estamos la ciudadanía que está en marcha y que va a regenerar esta institución democrática y que va a abrir puertas y ventanas para que la institución local sea un cauce y un motor y nunca más un obstáculo. Bueno, sin duda creo que ha sido un debate interesante, creo que os habéis quedado con ganas de más, ¿verdad, Rocío y Nacho? Vosotros dos también, muchas gracias por estar aquí. Repetiremos, evidentemente, Rocío, has tenido un gesto muy bonito, creo que el que más me ha gustado de toda la noche, que ha sido ese recuerdo al accidente y a las familias que ahora mismo lo están pasando mal. Nos sumamos, evidentemente, todos los que estamos en esta mesa a ese gesto de Rocío. A todos los demás, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el martes que viene y, mientras tanto, pues os dejamos, como siempre, con nuestro espacio de periodismo feminista. Adelante el tornillo. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de princesas de cuento. Según la RAE, princesa es mujer que por sí goza o posee un estado que tiene el título de principado, mujer del príncipe o título que se da a la hija del rey, inmediata sucesora del reino. Dice Nuria Varela que la desigualdad es tan indefendible en nuestras sociedades modernas que hace falta apelar a lo irracional y naturalizarlo. Y para eso se han creado las princesas. Dice el ilustre pensador Salvador Sostres que las niñas tienen que jugar a ser princesas y querer ser princesas, que al principio es solo un disfraz, pero luego se vuelve una actitud. La Constitución española impide a las mujeres ser las sucesoras del reino y el número de principados disponibles en el mundo es muy limitado, así que solo nos queda una forma de ser princesas: encontrar a un príncipe. Según la RAE, príncipe azul es hombre ideal soñado o esperado por una mujer. O sea, hay que pillar a un príncipe, y para eso solo hay que hacer dos cosas: estar buena y esperar a que aparezca, porque aparecen, tía, no los buscas, ellos te encuentran, no te preocupes, y te eligen, ellos a ti, ¿eh? Para ser una buena princesa, o sea, de las que encuentran un príncipe, hay que tener algunas cualidades. Ser la más bella. ¿Quién es en este reino la más hermosa? No basta con responder a un modelo de belleza obligatorio. Hay que estar en constante competición con las otras, porque todas son una amenaza. Cualquiera puede robarte a tu príncipe, o envenenarte porque eres más joven y más guapa que ella. Estar dispuesta a cambiar. Siempre nadar no es original. Quiero tener un par de piernas. Por encontrar y mantener a tu príncipe tienes que estar dispuesta a todo, sobre todo a cambiar, hasta que te conviertas en la princesa que él quiere tener al lado. Si tienes que renunciar a tu voz, alejarte de tu gente o cambiar drásticamente tu cuerpo, lo haces. Amar incondicionalmente. Si hay una canción. No importa su aspecto, el tuyo sí, ¿eh? No importa su carácter, no importa cómo te trate, tú tienes que quererle siempre, aunque se parezca más a un síndrome de Estocolmo que al amor. Dejar que él te cambie la vida. Tú preocúpate solo de las apariencias, ni se te ocurra tener un proyecto de vida propio, ni personal ni laboral. Él te va a solucionar la vida, aunque tengas que fingir lo que no eres e ir dejando zapatos tirados por ahí. Y así te convertirás en la princesa perfecta y encontrarás un hombre ideal que te cuidará, te mantendrá y te hará feliz para siempre. O en una persona sin vida propia, que solo sabe satisfacer necesidades ajenas, obsesionada con la belleza obligatoria y que descubre demasiado tarde que ha caído en la trampa. Hoy os dejamos con una frase de Audre Lorde: la supervivencia es aprender cómo estar en pie sola, impopular y a veces vilipendiada. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.